¿Cómo están, hermanos? Es un privilegio en este día poder acercarme a ustedes nuevamente a través de los medios sociales, de las redes sociales, de los canales de YouTube y de los canales de aire que tienen esta bendición, que nos dan esta bendición de poder retransmitir a través de ustedes en muchas de las frecuencias. Estamos a disposición para servirles, el Ministerio de la Sociedad Bíblica Internacional, y ahora voy a presentar a mis hermanos invitados de lujo para el programa del día de hoy, que espero que sea de mucha bendición. Queremos tratar un tema médico, pero desde la vista teológica, desde la mirada teológica, y para ello entonces se hace imprescindible contar con una eminencia teológica como es el doctor Samuel Pagán. Samuel, ¿cómo estás? Saludos cordiales. Para mí es un placer estar aquí, primero contigo, luego con el doctor Ayala y con toda la comunidad de creyentes, amigos y amigas que nos ven. Uno lo que trata de hacer es contribuir, aunque sea de manera modesta, a la construcción del reino. Y como este es un tema tan importante, el de la pandemia, hemos querido participar de este diálogo contigo, Esteban, desde la perspectiva teológica y médica, porque yo sé que puede bendecir al pueblo de Dios y a toda la comunidad en general. Estábamos diciendo antes de salir al aire con ustedes, con el doctor Samuel, que a veces como biblista le toca hacer muchas cosas en las tareas andando. Y yo supongo que debe ser tu caso, doctor Israel Ayala, bienvenido, médico residente en San Juan de Puerto Rico. Cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas, mi hermano? Pues, antes que todo, encantado de estar con ustedes y compartir con usted, doctor Fernández, Esteban, y con Samuel Pagán, mi amigo y hermano desde la juventud. No digan los años. Desde la juventud, acá en Puerto Rico. Un honor estar con ustedes. Bueno, yo soy médico emergenciólogo. Practico el trauma hace unos 30 y pico de años. He trabajado básicamente en instituciones hospitalarias gubernamentales, aunque he sido facultativo de hospitales privados en Puerto Rico, como el Hospital Presbiteriano, Auxilio Mutuo y otros. También actualmente estoy como asesor corporativo de la red más grande de hospitales privados en Puerto Rico, que es Metropavia Health System. Pero mi trabajo principal es en el Centro Médico de Puerto Rico, que es el complejo más grande médico que tenemos nosotros, donde tenemos el sistema supraterciario nuestro. Allí funjo ahora mismo como director médico de la corporación que se llama, ¿verdad? Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico. También tengo el honor y la dicha de ser facultativo del Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina, de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde ostento el grado académico de catedrático auxiliar. Y pues yo creo que lo más importante es que desde mi niñez he sido cristiano. Mi padre pastor, mi suegro pastor, mi esposa pastora, tengo primos y tíos pastores, así que siempre hemos estado involucrados además en los trabajos del reino. Excelente. Y viene una primera pregunta que no está ni siquiera en los guiones, pero vamos, Samuel me dijo, tenés la autoridad de ir adelante. Israel, ¿puedo tratarte de Israel? Voy a tratarte con esta familiaridad. Sí, cómo no. Del reino, y honrándote también con la cercanía y agradeciendo que me permites estar cerca y acercar a toda la audiencia. Israel, para ti entonces la ciencia y la teología no se contradicen. Para nada. Creo que le comenté hace unos días a Sami que
En mi opinión, la ciencia es de Dios y con ciencia Él fundó el mundo. Yo tengo amigos, por supuesto, en el círculo, ¿verdad?, científico médico, pero biólogos o físicos, microbiólogos, que creen que realmente la gran experiencia de los descubrimientos científicos es porque Dios así lo permite. Así que yo no veo incompatibilidad ninguna, porque todo lo que tenemos, todo nuestro raciocinio, toda nuestra evolución científica y cómo nosotros hemos podido lograr ayudar a nuestros semejantes, definitivamente tiene que haber una revelación de Dios a los hombres de ciencia para que eso pase. Qué bendición, como lo estás diciendo también, porque es bueno saber que hay profesionales de la salud en un área tan específica como el trauma. Esto, porque vos convivís con la muerte a diario en tus tareas. Así que a veces no te queda más recurso que la oración como bisturí de fe. Amén. Pero también le puedo comentar que tengo compañeros internistas, infectólogos, cardiólogos, ortopedas, psiquiatras, reumatólogos, médicos de familia, o sea, cualquier especialidad. Usted va a encontrar médicos sumamente preparados, sumamente respetados, que se han formado en las mejores universidades, incluso de los Estados Unidos, y día a día siguen sirviendo al Señor y dándole loor a nuestro Padre, porque entienden que todo lo que ellos tienen proviene de Dios. Gracias, Israel. Fíjate, Esteban, es interesante que un fenómeno de la academia, los últimos 25 años, es un acercamiento al mundo académico desde una perspectiva multidisciplinaria, donde enfrentamos, por ejemplo, la salud, no solamente desde la perspectiva médica, pero también desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva social, desde la perspectiva familiar y también desde la perspectiva espiritual, porque el ser humano tiene más. Tú no dices por la mañana, hoy yo voy a ser familiar nada más y no voy a ser personal. O sea, todo está mezclado. Por eso es que profesionales como Israel lo que hacen es poner de manifiesto lo que hay en la vida. La vida es así, multidisciplinaria. Entonces, como eso, la vida es multidisciplinaria, una cosa como la salud tiene varios componentes. Por eso la virtud de programas como este, que tiene más de un carril para la bendición de los que nos ven y los que nos escuchan. Sí, a veces yo he encontrado que como iglesia no hemos hecho lo suficiente para alentar a nuestros muchachos y hombres, mujeres y a nuestros hermanos a que se preparen en las ciencias, a que vayan a obtener un título, a ser de bendición en esas áreas, porque quizás espiritualizamos todo y tenemos esa manera de pensar. Yo, como nos están viendo mucho en Latinoamérica, específicamente, quise hacer énfasis en esto, ¿no? En que se puede ser 100% cristiano, servir, honrar a Dios, dar gloria y ser un profesional cabal en el área de las ciencias. Y vamos a entrar en el tema, porque estamos viviendo en un mundo complicado a nivel político, no tenemos que decirlo, a nivel social es importante las cosas que nos han estado sucediendo, pero a nivel médico nos hemos confrontado con algo que a veces, que nuestra generación probablemente desde el polio no lo haya, desde la polio no lo haya experimentado. Contanos un poquito de esto, Israel. Bueno, las pandemias y las enfermedades que afectan
a miles, cientos y hasta millones de personas la hemos tenido con nosotros desde hace mucho tiempo. Cualquier revisión de literatura que usted haga sobre las pandemias más conocidas, que empiezan ya por el siglo XIV, 1300 y pico, con la peste negra, donde murieron 52 millones aproximadamente de personas en el mundo. O sea, para aquel entonces casi una cuarta parte de la población mundial. De ahí en adelante se pueden mencionar otras como bastante conocidas, como la mal llamada, y explico por qué, la mal llamada gripe española, que los pobres españoles se quedaron con el mote porque ellos fueron los que tuvieron la osadía de describirla. Realmente esa gripe la llevan los soldados norteamericanos de la Primera Guerra Mundial a Europa. Claro, Estados Unidos no se había alertado del problema, y cuando los soldados norteamericanos que llegaron por millones a Europa, los españoles identifican el problema y se quedó con el mote de gripe española. Esa gripe española, que duró 2 años aproximadamente, mató cerca de 50 millones de personas también, en 2 años. Por ahí podemos mencionar una más reciente, el HIV, que empezó en el 1981. Yo era un médico residente haciendo mi especialidad cuando nos empezaron a llegar ese tipo de pacientes con unos síntomas respiratorios muy extraños que no conocíamos, y da la casualidad que eran pacientes que tenían problemas de defensa y que se asociaban a una población en específico, pero no sabíamos nada. Posteriormente se identifica el virus, ¿verdad?, del síndrome de inmunosuficiencia humana, conocida como HIV, que ha matado a millones y millones de personas. Todavía está con nosotros el HIV. Lo que pasa es que, gracias a Dios, se han logrado los desarrollos de unos medicamentos antivirales muy efectivos, que prácticamente la enfermedad se ha convertido en una enfermedad crónica como pudiera ser la artritis o la diabetes o la hipertensión. O sea, ahora mismo si se identifica una persona con HIV, tiene la misma probabilidad de vivir que una persona que se le diagnostique diabetes. Y pues mucho más recientemente, pues el MERSA, los 90, el SARS en el 2000, que por cierto también se identificó en China, y pues estamos manejando desde cerca de finales de octubre del 2019 el famoso COVID-19, que se denomina, ¿verdad?, SARS-CoV de virus 2, porque es una modificación, un mutante del SARS inicial. Fíjate, Esteban, lo que es interesante es que la relación de la iglesia con las pandemias es interesantísimo. Por ejemplo, Israel menciona la peste negra. Yo creo que nuestro televidente y el grupo de personas que nos ve sepa que a las 3 semanas de Martín Lutero haber llegado a Wittenberg, a las 3 semanas, no a los 3 meses, no a los 3 años, a las 3 semanas, llega la peste bubónica a Wittenberg con un golpe extraordinario. Y tiene que Martín Lutero reorganizar la revolución que estaba haciendo la reforma protestante para indicar la importancia de la Biblia en el proceso. Y no vas a creer, Esteban, Israel, que tú también eres un predicador, Israel, y los dos son predicadores, cuáles eran los textos que Martín Lutero afirmaba en momentos como este. Primero, el Salmo 46 decía que en el momento de crisis de esta pandemia teníamos que recitar el Salmo 46. Dios es nuestro amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación.
Y el segundo texto que se convirtió para él como la bandera de respuesta a la pandemia fue el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Entonces, ese estilo Biblia como respuesta a la pandemia se ha mantenido vigente en las iglesias. Por ejemplo, en la pandemia que hace referencia a Israel en el 1918, 17, 18 y 19, en medio de la pandemia, las iglesias comenzaron a repredicar y a volver a predicar, y dos de los textos más utilizados, primero los salmos en general, luego esos dos salmos, y yo quiero que sepa la comunidad que nos ve, que luego de final de la segunda década del siglo XX, comienza el gran avivamiento pentecostal que llega a América Latina completo. Es decir, viene la pandemia y hay un golpe médico fuerte, y como respuesta hay intervenciones de Dios que hacen crecer la iglesia y la desarrollan. Por eso yo digo Amén. Que después de esta pandemia va a haber otro gran avivamiento. Qué bueno verlo con esa perspectiva. Doctor, ¿qué es el COVID? Describí para alguien que nos está mirando en la sierra, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en el norte, que no entiende, ¿qué es el COVID-19? Bueno, eso es una extraordinaria pregunta, ¿no? Es una pregunta de una convención científica. Vamos a ver si lo podemos explicar de forma sencilla. Los virus, o sea, el COVID-19 lo produce, está identificado como una mutación o modificación del virus del SARS, que es un virus de síndrome respiratorio agudo. Los chinos fueron quienes lo identificaron porque ellos ya tenían mucha experiencia con el SARS, incluso después podemos hablar si nos da tiempo, porque una de las preguntas que mucha gente se ha hecho es cómo es que han podido desarrollar una vacuna tan rápido. Pues tiene una explicación, pero si no se conoce, pues entonces empiezan las especulaciones. Un virus es, si se puede decir, porque muchos no están de acuerdo con esto que voy a decir, que es el tipo de vida más simple. ¿Y por qué algunos piensan que no es un tipo de vida? Porque el virus lo constituyen unas cadenas de aminoácidos que por sí solos no pueden reproducirse, sino que siempre necesitan un huésped. Por eso es que cuando ese virus entra al cuerpo nuestro, se une a nuestras células y empieza a utilizar los elementos de vida nuestra y nutrientes para reproducirse. El virus generalmente está encapsulado o en una cadena de proteína, una cadena de grasa, y así sobrevive, pero no por mucho tiempo. Por eso es que los virus, si están expuestos sobre superficie, pues usted verá que habrán unas tablas que dicen, pues sobre esta superficie puede durar 6 horas, en otra 8 horas, en otra 10 horas, pero en realidad sin un huésped no van a vivir mucho tiempo. Así que es una cadena de aminoácidos que se le llama virus, protegidas con otra capa que puede ser proteica o de grasa, y que cuando entra a nuestro cuerpo entra como un parásito, nos necesita a nosotros para ellos vivir y reproducirse, pero en el proceso dañan nuestro sistema. Esa es la definición más simple que puedo dar sobre lo que es un virus, y en el caso del COVID-19 se identificó como un mutante del SARS del 2002 de China. Por eso se llama SARS-CoV-2. El COVID viene de coronavirus, porque el coronavirus se le llama así porque seguramente muchos de nuestros amigos que nos están viendo han visto los dibujos que hacen una figura cilíndrica y tienen unas espículas
que en la parte de arriba parecen como si fueran unas coronas. Esas coronas que están ahí son las proteínas que se unen al tejido. Y precisamente, si discutimos algo de las vacunas, le podré decir precisamente de cómo se generó la vacuna. Excelente. Pero es importante saber esto, que ustedes sepan esto. Un virus, no una bacteria. Ahora, ¿qué ilustración nos dio para un sermón también? Sí, Porque sí. quiere decir que podemos llamarle virus a todas las personas que quieren vivir con nuestra fe. Y de nuestra fe, los que se prenden y tienen la fe mía y me desgastan. Ese es el sermón de mañana, Esteban. Ese se lo es ha el dado sermón de Israel. mañana. Lo tiene. Y me desgasta. Israel, pero ahora te hablo como alguien que fue afectado en el año pasado, en el mes de octubre, en mi casa. Todos tuvimos el COVID. Yo desarrollé neumonía. Mi esposa y mi hijo que vive conmigo no desarrollaron esos problemas respiratorios. No tuve que ser internado, pero me lo trataron, digamos, después de que descubrieron la neumonía. Pero Claro. ¿por qué todos no reaccionan igual? ¿Cuál es el tema? Pues muy bien, doctor. Yo creo que esa es otra excelente pregunta que nos hacen los pacientes y los familiares todos los días. Pues por supuesto, cada ser humano es individual y es único. Y los sistemas de defensa, lo que llamamos nosotros inmunológicos, reaccionan diferente al mismo patógeno, ¿verdad? El virus, usted lo contrae en sus familiares, su sistema inmunológico abordan ese virus de una forma y usted lo aborda de otra. Sin embargo, hay un elemento que no se puede perder y es la carga viral. O sea, no es lo mismo que yo me haya infectado, por decir un número, ¿verdad? Esto es hipotético, con 50,000 virus y que otra persona se haya infectado con 100,000 virus. Perfecto. O otra persona se haya infectado con 5,000 virus. Bueno, ahí hay una carga viral diferente. Por lo tanto, la carga viral no es lo mismo pelear contra uno que pelear contra 5. Y los que alguna vez peleamos en la escuela cuando éramos jóvenes, sabemos que pelear contra más de uno es un poco difícil. Así que la carga viral es importante. El estado de salud previo es esencial. Y la respuesta inmunológica al virus pues es individual. Cada persona va a reaccionar de forma diferente. Como testimonio, quiero decir que el primer paciente hospitalizado en el Centro Médico de Puerto Rico y que murió en el Centro Médico de Puerto Rico fue un querido hermano y compañero catedrático de la Universidad de Puerto Rico, del Departamento de Humanidades, miembro de nuestra iglesia, un líder de nuestra iglesia, y toda su familia se contagió y el único que murió fue él. No. Sus hijos y su esposa ni siquiera fueron hospitalizados. Y tuvimos la pérdida de ese gran hermano y colaborador de la obra del Señor que duerme, ¿verdad? En los brazos de nuestro Creador, y esperamos algún día vernos cuando allí estemos frente al Padre. Excelente. Déjame pasar a Samuel ahora porque este es un tema. Una familia entera, una familia afectada, pero una pérdida. ¿Qué pasa? Mira, este tema que puede parecer teórico cuando hablamos fuera de la pandemia, se ha hecho realidad este último año y medio, porque nosotros tenemos que toda una familia se enferma, pero solamente uno muere. Toda una familia le da. ¿Y cómo desde la perspectiva pastoral trabajamos con esto? Primero es que, número uno, tenemos que ser prudentes y sobrios para evitar el potencial de que nos dé, la posibilidad de que nos dé. Pero si nos da, seguir los protocolos adecuados para tratar de optimizar la salud. Pero si por alguna razón u otra fallecemos,
Eso quiere decir que Dios dispuso de esa vida y que uno tiene que entender que se ha hecho la voluntad de Dios. Y uno tiene que pastorear el proceso y pastorear su familia, indicando que todos vamos a llegar a ese momento, unos antes y unos después, pero todo nos va a llegar. Y le llega ese momento a uno cuando Dios lo determina y cuando ya uno ha cumplido con su misión en la vida. Por eso yo le digo a la gente que es fundamental ser prudente y ser sobrio, cuidarse y seguir todos los protocolos adecuados. Pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que nuestra vida descansa en la voluntad de Dios y Dios nos llama en el momento oportuno. Nos llama a una hora, otros a otra hora. Nosotros hemos visto casos, en estos días lo vimos, una familia, una pareja de líderes cristianos de 60 y pico de años casados. Uno murió, el señor murió el viernes a las 3 de la tarde y su esposa el sábado a las 2 de la mañana. O sea, estuvieron juntos hasta el final. Sin embargo, vemos, no fue por coronavirus, sino muerte natural. También vemos casos donde personas, todos se enferman, uno muere, y desde la perspectiva teológica, pastoreamos la familia diciendo que llegó el momento a esa persona, damos gracias por su vida, damos gracias por sus contribuciones en la vida, pero seguimos viviendo y marchando adelante en el nombre del Señor. Así es. Y además, pregunto, porque muchas veces dice, bueno, falleció o, por falta de fe, pero en la misma familia, en el mismo escenario, en la misma, creo que la voluntad de Dios es lo que primó en ese caso. Vos sabés que, doctor... Y eso no tiene que ver con fe, tiene que ver con la voluntad de Dios. La Escritura dice que todos vamos a morir y después del juicio. Así es. Le iba a contar al doctor cuando... porque tuvimos algunos amigos que partieron en esta circunstancia y ahora se ve mucho, sobre todo en mi país. No sé si se dieron cuenta, doctor Israel, que soy argentino, pero Dios ya me perdonó. No se dio cuenta. Sí. Hace 30 años vivo. Tenía la leve sospecha. Pero le estaba compartiendo a otro amigo argentino ayer que me llamó allí. Nosotros vivimos en Estados Unidos hace muchos años. Que es dueño de una casa publicadora de Argentina que fue diagnosticado con COVID, también con neumonía. Y le digo, mira, mi experiencia fue que en la cama, mientras estaba recuperándome, le decía, Señor, si vos me dejás es con un propósito, déjame saber, por favor, para qué me quedo, porque la fecha de expiración la pone el Señor, no la pongo yo. Y eso que vos acabas de decir, Samuel, me parece importante, porque nos debería reenfocar esto a vivir bien de acuerdo por qué el Señor nos dejó, por qué se llevó a algunos y a otros nos dejó. ¿Qué pensás, Israel, desde esto? Bueno, mi perspectiva como profesional de la salud es que en el mismo momento de la concepción, en el vientre de nuestra madre, estamos determinados de que algún día moriremos. Eso es una realidad científica, fáctica, donde todos los profesionales de la salud lo hemos vivido por tanto y tanto y tanto tiempo. Cuando tenemos, por ejemplo, como en el caso mío, 4 décadas de práctica médica. Así que desde el punto de vista cristiano, pues como bien dicen ustedes que son los teólogos, yo no quisiera meterme ahí, yo puedo dar una que otra estudio bíblico dominical, pero no tengo ningún grado ni capacitación teológica formal. Pero la Biblia nos enseña que todos hemos de morir, todos hemos de morir. Hay textos, ¿verdad?, que así lo establecen. Una vez yo, haciendo un estudio bíblico sobre este tema, yo traje el ejemplo de Eliseo. Pero resulta que Eliseo, ese gran profeta del Antiguo Testamento, también murió. Y
si no recuerdo mal, y yo creo que ustedes me pueden corregir, creo que la Biblia dice hasta de una enfermedad que padecía. Así que él muere y es enterrado, y posteriormente hay otro evento donde llevan un cadáver para ser enterrado y son atacados, y el cadáver por alguna razón cae en la tumba donde estaban los huesos de Eliseo. Ahora bien, esos huesos tenían suficiente unción residual para resucitar a aquel joven. Sin embargo, el que los tenía estaba muerto. O sea que la muerte no tiene que ver con unción, no tiene que ver con fe, no tiene que ver con relación, porque si no, no hubiera muerto Moisés, que habló cara a cara con Dios, o cualquiera de sus grandes profetas, hombres o mujeres de Dios. Así que yo creo que no le hacemos un flaco servicio a nuestra fe cuando le ponemos estas cargas a los hermanos, diciéndole, si te enfermaste es porque no tienes suficiente fe, o porque si se murió era porque probablemente no estaba bien con el Señor. Bueno, pues entonces pues Pablo tampoco estaba bien con el Señor, ni Pedro, ni Juan, ni todos los demás apóstoles, sin contar, ¿verdad?, todos los grandes hombres y mujeres del pasado de la Biblia, por no mencionar lo del contexto histórico nuestro. Así que no es bíblico, no es lógico, y me parece que es un error. Muy bien, muy bien. ¿Y qué punto nos diste con el tema de los huesos de Eliseo, ¿no? Una unción residual extraordinaria que lo mantenía a él en la voluntad de Dios, pero que fueron usados para hacer la voluntad de Dios en otra vida. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Te agradezco muchísimo esa reflexión. Este es el sermón, este otro sermón, Esteban. Así es. Acuérdate que los huesos es símbolo del pasado. Cómo el pasado nos ilustra, cómo el pasado nos enseña. O sea, Eliseo había muerto, pero dejó un legado. Y ese legado se convierte en bendición. Por eso es que nosotros tenemos que invertir en nuestra vida todo lo mejor que nosotros podamos hacer, para que luego que muramos, todavía lo que quede de nosotros, el recuerdo, sigue bendiciendo a la gente. Y ahí vamos al punto de la próxima pregunta, que quería abordarla desde el punto médico y teológico también, porque uno puede caer en el fatalismo y decir, bueno, no hay nada, si ya Dios lo dispuso, no tengo que hacer nada ante la cuestión. Pero hay otros que desde otro lado dicen, no, esto no me voy a vacunar, o no tengo que vacunarme porque es toda una manipulación humana, entonces se va a afectar mi ADN, mi cadena en fin, y van a tomar control de mi vida a través de las vacunas. Y realmente me asusta cuando desde la iglesia damos plataformas a cualquiera de esas dos posiciones. ¿Cuál sería la actitud desde la ciencia, Israel, para responder al COVID o a otra pandemia o a una amenaza en la salud? Por supuesto, desde el punto de vista médico, la comunidad médica mundial, de forma abrumadora, con excepciones, porque los hay, pero no es la regla, apoyan las vacunas. Y como yo hablé en un programa con Sammy hace creo que una semana, las vacunas no es un asunto nuevo en la medicina. Ya los chinos hace muchísimos siglos tenían algo muy primitivo, porque ellos identificaron que haciendo unos polvos de unas conchas y las personas lo inhalaban, evitaban algunas enfermedades. Eso era muy primitivo, sin ninguna prueba científica, pero en realidad, si nos vamos a la historia de la medicina, el primer esfuerzo para hacer un tipo de inoculación, pensando cómo pudiera ayudar esto a evitar una enfermedad, está registrado en Inglaterra en el 1796.
en el 1796, un médico de nombre Edgar Jensen, manejando la epidemia de la viruela, se percató que los obreros que trabajaban con el ganado, que tenían un tipo de viruela vacuno, creaban unas pústulas, pero no se enfermaban de la viruela humana. A él le llamó mucho la atención y entonces tomó muestras de esas pústulas e inoculó a un niño que la historia lo describe con el nombre de James Phipps. Es un niño de 8 años y ese niño de 8 años él lo inoculó con material pustuloso de las pústulas de la viruela de ganado. Como le contaba a Sammy, el niño enfermó de viruela al poco tiempo. Sin embargo, se recuperó en 48 a 72 horas. Y eso no se había visto, de que una persona que se infectara con viruela se recuperara tan rápidamente, prácticamente sin síntomas mayores. Eso se describió, se quedó ahí y luego se siguieron desarrollando estudios. No fue hasta el 1881, 82, que Louis Pasteur, el gran científico francés, trabajando unas vacunas para el anthrax en ganado, usa las técnicas y en honor al doctor Edgar Jensen, él le pone, de ahí nace la palabra vacuna. La palabra vacuna viene de la viruela de las vacas. Yo también lo entendí, Esteban. Viruela vacuna. Y de ahí viene la palabra vacuna. De ahí en adelante, yo le dije a Sammy, por ejemplo. O sea que el anthrax, pero dos temas que me resultaron súper apasionantes de lo que dijiste. El anthrax ya estaba en la época de Pasteur. Sí. No es algo que se creó en laboratorios ahora para hacer guerra bacteriológica. Lo que pasa es que son modificados. Claro. En los laboratorios lo modificamos, ¿verdad? Pero yo le estaba diciendo a Sammy que, por ejemplo, nosotros hemos erradicado o controlado un sinnúmero de enfermedades. Usted acaba de mencionar una hace poco, el polio. El polio era endémico. Y se creó la vacuna del polio, que era una gotita que se le ponían en la boca a las personas. Y yo no, por ejemplo, yo en mi práctica, yo me gradué de la Escuela de Medicina en el 1978. Estamos en el 2021. Yo nunca he visto un caso de polio agudo, porque prácticamente está inexistente en la jurisdicción de los Estados Unidos y los países, ¿verdad?, más desarrollados. Pero enfermedades como, mire, le voy a hacer una lista pequeña. Viruela, esa se declaró inexistente por la Organización Mundial de la Salud en el 1980. El último caso se vio en el 97 en África. ¿Y por qué se eliminó la viruela del mundo entero? Por la vacuna. Pero otras enfermedades como pueden ser, mire, difteria, tétano, tosferina, el mismo polio, el sarampión, la rubela, la varicela, la parotiditis, todas esas enfermedades están controladas y mataban cientos de miles y millones de personas porque los niños se empiezan a inocular desde muy pequeños. Yo le decía a Sammy, mira, una vacuna que se les da a los niños que antes de ir a la escuela tienen que tenerlo todo el mundo, hay que llevar certificado, es el DPT. DPT es difteria, tétano y pertussis. O sea, las vacunas no es un asunto nuevo que empezó el año en el 19. Yo no veo cómo ahora la iglesia ha enfocado sus cañones en un asunto que lo venimos manejando desde el siglo XVIII. O quizás ha desenfocado sus cañones. Desenfocado. Yo de acuerdo, pero yo pienso que hemos caído en la trampa de unir un asunto puramente de salud pública con asuntos políticos. Así es. Perdone que meta el tema, pero es que es inevitable.
Es que está muy bien, está muy bien. Y quiero preguntarte, porque además lo estamos haciendo con la amplitud. Miren, debajo de las pantallas van a tener las direcciones donde ustedes pueden contactarnos, quienes están viendo la entrevista y demás. Sobre impreso, debajo de su pantalla van a tener nuestras direcciones. Pueden preguntar si tienen dudas y las vamos a hacer llegar con muchísimo gusto las respuestas. Pero me pregunto, ¿hay algo diferente en esta vacuna que en las otras vacunas? Por ejemplo, ¿esta es sintético? ¿Es algo diferente? Pues, por supuesto, todas las vacunas son diferentes, aunque las técnicas pueden ser similares. Vamos a definir primero qué es una vacuna. Una vacuna es cualquier sustancia que se inocule, o sea, inyecte, que se aspire o se trague, y que nos pueda servir para estimular el sistema inmunológico del ser humano para prepararnos para crear anticuerpos contra una enfermedad X. Eso significa que si yo estoy vacunado de influenza B, lo que significa es que ya yo tengo anticuerpos en mi torrente sanguíneo. Los anticuerpos son los soldados nuestros. Eso sería otra conferencia, porque hay muchos tipos de soldados en nuestro arsenal inmunológico, pero uno de ellos son los anticuerpos, y entonces estos anticuerpos, una vez yo entre en contacto con un virus de influenza, inmediatamente mi cuerpo lo identifica y no tengo que empezar el proceso de crear el anticuerpo, sino que ya yo tengo el anticuerpo específico, porque esa es otra cosa. Para cada patógeno, un patógeno puede ser bacteria, hongo, virus, eso es un patógeno. Para cada patógeno usted necesita un anticuerpo específico. Así que se le da la vacuna, usted crea el anticuerpo y cuando entra en contacto con el virus o la bacteria, entonces ya usted tiene un paso adelante. Es como los países no esperan a tener una guerra para formar su ejército. Los países tienen un ejército, están entrenados, están equipados, están alimentados, están bien vestidos, están bien armados. Eso no significa que ellos están buscando la guerra, pero si hay un conflicto territorial o fronterizo con otro país, ellos no pueden empezar a reclutar muchachos para llevarlos a entrenarlos para entonces combatir. Bueno, eso es lo que hacemos cuando no estamos vacunados. Llega el patógeno, nos invade y nuestro cuerpo inmediatamente tiene que empezar a fabricar anticuerpos. Eso en algunos casos funciona, en otros no necesariamente nos va tan bien. Por eso la vacuna es tan importante. Y por supuesto, viendo ahora a la pregunta, no todas las vacunas son iguales. Hay vacunas que obviamente en el siglo XXI ya tenemos una tecnología nueva que es el RNA mensajero. Eso es lo que quería preguntarte. El RNA mensajero, sí. Mire, ¿qué es el RNA mensajero? Claro que sí. Ahora mismo tenemos cerca de 4 vacunas conocidas acá en el, ¿verdad? Está la Pfizer Biotech, la Moderna, Johnson & Johnson, y Oxford AstraZeneca, pero Rusia tiene su vacuna, China tiene su vacuna y otros países tienen sus vacunas. Generalmente las vacunas antes del COVID eran por un vector viral. Me explico. Se tomaba un virus, ese virus podía estar muerto, puede ser modificado, puede ser atenuado o puede ser hasta vivo. Y entonces ese virus se inoculaba para que el cuerpo creara anticuerpos. Por supuesto, no, esa es una tecnología que la tienen varias de estas vacunas, como son la Johnson & Johnson y la Oxford AstraZeneca, que son vectores virales. En la última, ellos cogen un virus de un animal, no es ni siquiera, es un coronavirus, pero no es ni siquiera COVID, y entonces lo modifican e introducen la proteína S, que es la que va a producir el
el anticuerpo. Con respecto a Pfizer y Moderna, es la tecnología nueva. Esto es el RNA mensajero. Ellos lo que hicieron fue, primero, antes que todo, hermano, esta tecnología no la desarrollaron en 6 meses. Esta tecnología lleva cerca de 2 décadas trabajando estas compañías, esta tecnología, desde que se dio el SARS y el MERS en los 90 y en el 2000. Ellos vienen trabajando con este tipo de tecnología, pero toda esta tecnología requiere mucho esfuerzo y mucho dinero. Cuando se inicia el proceso de la pandemia y todos los gobiernos dicen todos los esfuerzos que se pueden hacer para conseguir esta vacuna, los van a tener. ¿Cuánto dinero necesitan? Ahí está todo el dinero del mundo. Estas compañías lo que hicieron fue que tomaron todo ese bagaje de información y esa tecnología y la completaron entonces en cerca de 1 año. Pero esto no es algo que ellos hicieron en 1 año. Esto lleva probablemente 2 décadas. El otro elemento es, que se lo comenté también a Sammy, es que uno de los elementos más importantes para establecer la vacunación es que cuando se identifica un virus, hay que establecer su genoma. Ese es su mapa genético. Bueno, pero el SARS estaba leído, ya estaba toda su estructura genética, todo su genoma estaba ya establecido, porque es un virus que, aunque el COVID es una modificación, pues el genoma estaba ahí disponible. Por lo tanto, ya tengo el genoma, ya tengo la tecnología, que lo que me faltaba eran pasos adicionales para yo poder desarrollarla. Por lo tanto, en 1 año se une todo. Y el otro y más importante elemento es que la comunidad científica mundial se unió, y la información que tenía yo la compartí con el compañero de Inglaterra, el de Inglaterra la compartió con el de Rusia la compartió con el de Estados Unidos, y todos se unieron, intercambiaron notas. Eso en la comunidad científica no es muy común, porque todo el mundo está haciendo sus investigaciones para luego presentar su estudio en un congreso, y sabrá Dios si ganarme premios internacionales y hasta el Nobel. Pero con el COVID, y aquí entra para mí, ¿verdad? La obra del Espíritu de Dios en los hombres y mujeres que trabajaron con esto. Fueron desprendidos y cooperaron unos con otros para entonces lograr que en 1 año todas estas vacunas se desarrollaran. Por eso la vacuna se dio en tan poco tiempo. No es porque no existe la vacuna, o porque le estaban inyectando un chip a una persona, o porque estaban haciendo, o sea, porque yo me encontré con personas, pero ¿cómo es que una vacuna que puede tomar 3 o 4 años se ha desarrollado en 9 meses, en 10 meses? Y entonces uno tiene que dar esta explicación, que todavía yo pudiera estar hablando 1 semana de esto, pero obviamente claro, el tiempo no. Pero las teorías conspirativas van creciendo en la desinformación, evidentemente. Claro. Pero has mencionado algo, Israel, que me sorprende gratamente, que es el compartir información, el poder. Vos sabés que entre esto podríamos decirlo para los procesos bíblicos también. Nosotros con la Sociedad Bíblica Internacional, la Sociedad Bíblica Unida, la Sociedad Bíblica Americana, instituciones muy serias de traducciones bíblicas. Samuel, podés hablar de esto ahora. Nos hemos propuesto compartirnos información de manera tal de no duplicar esfuerzos, de no perder tiempo, de manera tal de que para el 2033 tengamos traducciones disponibles en todas las lenguas existentes, o porciones, en todas las lenguas y dialectos disponibles en el mundo. Sin compartir información, sin sentarnos a una mesa, claro, sería imposible. Samuel, hablanos un poquito de eso. Sí, mira, la ilustración bíblica es importante. Déjame añadir un elemento aquí también teológico y exegético, y es que yo vengo al mundo de la teología por el carril de la ciencia. Yo no vengo del mundo de la filosofía. O
sea, yo vengo del mundo de Israel, yo soy ingeniero químico. O sea, yo ando con los pies bien puestos en el piso. Entonces empiezo a estudiar Biblia, empiezo a estudiar hebreo y griego y lingüística. Bueno, y entonces traduzco la Biblia. Pero cuando a veces las personas me dicen, ¿cómo es posible que yo no me voy a poner la vacuna? ¿Cómo es? Yo les digo lo siguiente, miren, esta vacuna se ha tomado el tiempo a hacerlo un tiempo prudencial y pertinente. Y yo confío en la inteligencia que Dios le ha dado a la gente para que haga esta labor. Yo no puedo hacer una vacuna. Yo lo que hago es traducir la Biblia. Israel no puede traducir la Biblia, pero trabaja con la salud. Entonces tenemos que complementarnos de una manera efectiva y de una manera sabia. Y yo lo que le digo a la gente es que si Dios nos ha permitido esta vacuna, debemos utilizarla, debemos disfrutarla, debemos compartirla. De la misma manera que las personas se unieron para hacer esta vacuna, las sociedades bíblicas se han unido. Y te voy a dar un ejemplo porque tiene implicaciones médicas. Un ejemplo concreto de la unión es el uso de una plataforma que se llama Paratext. Ahora yo esta mañana estaba traduciendo el texto de la nueva versión internacional y ahí en mi computadora yo tengo la nueva versión internacional, el texto hebreo, el texto griego, las porciones arameas, las Biblias en español, en inglés, en francés, todos. Y ahora todos podemos estar en diálogo y ese diálogo inteligente nos ayuda a progresar. Yo no puedo confiar y esperar que alguien que no esté consciente del mundo de las traducciones me pueda orientar sobre Paratext. Yo no puedo esperar que alguien que no sepa hebreo, ni griego, ni conozca lingüística me pueda decir, mira, traduce Bereshit bara Elohim en hebreo de esta manera. No es normal eso. De la misma manera, yo tengo que esperar que la sabiduría de Israel, la sabiduría de los otros médicos que están en diálogo, contribuyan positivamente, número uno, a la preparación de la vacuna y número dos, a la orientación alrededor de la presentación de la vacuna. El gran problema en el siglo XXI que no tuvo Martín Lutero cuando estaba haciendo la reforma protestante, respondiendo a la pandemia, ni tuvieron Israel los médicos, los colegas tuyos de 1918, cuando llegó la crisis de la española, es que ahora tenemos los medios de comunicación social. Entonces, cualquier persona se siente con la autoridad y libertad de decir alguna información sobre la vacuna. Yo no me voy a poner la vacuna porque esta vacuna tiene chip que me van a gobernar. Esta es una información que no es adecuada, que no es pertinente, que no es cierta, pero está en los medios. Entonces la gente piensa que todo lo que se publica en los medios es verdad y hay que obedecer. Y esa desinformación o esa mala información o esa desorientación, en vez de bendecir a la comunidad, la desorienta. Por eso es que estamos incentivando este tipo de programas con profesionales de la salud para que nos ayuden y nos puedan bendecir. Fíjate, como dice el refranero, un poco de ciencia nos aleja de Dios, más ciencia nos acerca a Dios. Pero quiero cerrar este programa con una reflexión de Albert Einstein, que decía, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. La ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. Y me encantó para este programa, porque hemos logrado juntar lo mejor de la ciencia, lo mejor de la teología, para honrar a Dios, que es Amén. de lo que se trata. No crear. Mire, si usted piensa que la Biblia la reveló Dios para crearle miedo, se equivocó de lectura, de método de lectura. Dios revela su palabra para darle esperanza. Dios nos da la ciencia para darle esperanza también al hombre. Quisiera tu saludo, Israel, porque el tiempo en televisión, y tenemos 2 canales que nos están pidiendo eso, es medio tirano. Entonces, tu reflexión final. Bueno, nuevamente quiero darle las gracias, doctor Fernández y doctor Pagán, por darme la oportunidad de compartir
con ustedes. Para mí es un verdadero honor. Siempre estoy a la disposición. Un abrazo solidario y de hermandad a todos los hermanos hispanos y latinoamericanos, suramericanos y todos los que hablamos español, y al resto del cuerpo de Cristo en el mundo entero. Porque si usted cree que Cristo es el Hijo de Dios que murió, resucitó y está a la diestra del Padre, usted es hermano mío y somos miembros del cuerpo de Cristo, ese cuerpo, esa figura tan importante en el mundo. Así que un abrazo solidario a todos. Y aquí, desde la isla pequeñita de Puerto Rico, en el Caribe, tienen un hermano más. Gracias, Israel. Este no va a ser el último programa porque tengo 2 o 3 temas contigo, pero quiero ver tu perspectiva desde la sala de trauma. Samuel. Mi placer ha sido estar en diálogo con Israel, que es mi hermano de toda la vida, contigo, Esteban, que no solamente eres mi jefe y mi colega, pero también mi hermano. Qué placer ha sido discutir este tema tan importante desde la perspectiva de la fe y desde la perspectiva de la ciencia. Lo que queremos es bendecir al pueblo de Dios y que este programa se convierta en un proceso educativo inteligente que pueda orientar a las personas para superar esta crisis de salud lo antes posible y en el nombre del Señor. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer sin duda todos juntos, confiando en el Señor, confiando en las manos que el Señor ha puesto a través de los científicos. Y no deje una recomendación. Si todavía no se vacunó, vacúnese. Vacúnese. Recomendación práctica y recomendación es una herramienta que el Señor le dio también esto. No deje de hacer cosas que tiene que hacer para no solamente salvar su vida, sino salvar la vida de muchos otros. No exponga al que tiene al lado. Un abrazo, bendiciones, nos vemos pronto. El Señor les bendiga.